estudiando, lo estoy aprendiendo, puedo visualizarlo y puedo darme cuenta que hay mucha gente que está sufriendo y que si nos preparamos, vamos a tener oportunidad de poder apoyar y ayudar a esas personas que puedan sanar lo que están viviendo. De hecho, tengo 2 personas que nos acaban de deportar y si yo no tuviera el apoyo y el conocimiento de las redes que se están formando, yo no hubiera podido apoyarles, no hubiera podido dirigirlas o dirigirlos a las organizaciones indígenas. Poderme comunicar con nuestros consulados, es importante saber dónde dirigirnos y a dónde dirigirlos. Y me ha ayudado bastante este diplomado, la verdad. Muchas gracias, compañera. Y como es mi responsabilidad hablar del autocuidado y aprovechar todo lo que al respecto, ¿cómo esta actividad? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es María Reyes, originaria de la Ciudad de México. María Viviendo en Las Vegas, tengo 15 años ya viviendo en Las Vegas, 22 años viviendo en Estados Unidos. Wow. Yeah. Wow. Mi Pues, compañera María, también me gustaría compartir algo que espérame, ella pero vivió en déjame Colombia. primero hacer un comentario sobre tu participación. Fíjense cómo María habla con esta seguridad. Uno, sobre la información que ha recibido y este compartir que ha tenido en el diplomado. Disminuye la inseguridad y se siente respaldada por otras personas. Siente que conoce mejor las circunstancias, que tiene mayores recursos. Esto disminuye la incertidumbre y disminuye el estrés. Cuando dice, gracias a esto, supe qué hacer, ¿no?, para acompañar a estas personas que nos necesitaban, porque tengo estas redes, porque ya conocí, porque ya les vimos las caras, etcétera. Fíjense cómo esto ayuda a disminuir de nuevo la incertidumbre y en esa disminución disminuye el estrés también. En nuestra cotidianidad, cada vez que llevamos a cabo una estrategia de mayor conocimiento, de mayor preparación, nos estamos ayudando porque vamos teniendo más control sobre tantas cosas allá afuera que no controlamos, las políticas, las decisiones, que pueden ser completamente irracionales. Esto nos está ayudando. Este diplomado es una manera de cuidarnos y de cuidar a nuestros equipos y de hacer un mejor trabajo para las personas con quienes trabajamos. Gracias, compañera. Por supuesto, la colega que está al lado suyo. Nada más. Voy a ser breve. Entonces, ¿se pueden agarrar bien, por favor? Ajá. Ok. Así, vertical. Buenas tardes a todos. ¿Viendo? Ahí, Ya está. ¿Aló? ahí está. Adelante. Okay. Buenas tardes a todos. Bueno, inicialmente cuando estábamos pidiendo la palabra estábamos en otro tópico y particularmente en ese momento cuando pedimos la participación estábamos hablando aquí de una experiencia que yo tuve con respecto a lo que era la normalización de la violencia, ¿ya? Yo soy originaria de Colombia y de la parte de la costa y puse en tela de juicio un poco como por la situación de la guerrilla y de los grupos movilizados en Colombia, tuve la oportunidad de hablar con campesinos y estos campesinos hablaban de una forma tan normal de que bajaba la guerrilla de la montaña y le habían matado al hermano, al tío, pero con una normalidad y yo sufriendo y en ese momento yo no podía entender cómo esas emociones de ese grupo que era atacado permanentemente ya ellos tenían ciertas expectativas de que si bajaban, ya sabían que iban a matar a unos cuantos familiares. Y lamentablemente para mí fue un choque emocional ver cómo la violencia o las situaciones en que las personas pueden estar viviendo ya se normalizan, ya no existe emoción, ya no existe esa angustia quizás ni siquiera, sino que sencillamente ya esto es parte de lo que nos toca vivir y tenemos que vivir con esto. ¿Okay? Eso era con respecto al tópico anterior. Y con respecto a la segunda parte de la participación que ella estaba pidiendo acerca de las expectativas o acerca de las emociones que podemos sentir, creo que cualquier cambio político, cualquier situación de cambio genera todo un sistema de inicio, de evaluación, de reiniciación. Tiene un proceso de que nosotros tenemos que evaluar permanentemente qué es lo que vamos a proyectar con un nuevo cambio,
¿ya? Por supuesto, todos los cambios van a generar estrés, van a generar incertidumbre. Actualmente aquí nosotros, creo que en Estados Unidos permanentemente con este gobierno, todos los meses estamos reestructurando porque vivimos una incertidumbre permanente todos los meses. Hay nuevas leyes, hay nuevas actitudes antimigrantes y esto nos hace reestructurar permanentemente a qué es lo que tenemos que esperar, ¿ya? Es decir, yo siento que hay una situación de estrés ahorita permanente, hasta incluso con las personas que ya están legales, ¿ya? Que ya no saben cómo pedir una ciudadanía porque no saben si alguna cosa que hicieron, es decir, ya una ciudadanía no se va a pedir, ya no se puede pedir, es decir, no tienes derecho a eso, porque cualquier situación que tú hayas tenido durante tu estadía dentro de los Estados Unidos está siendo motivo de riesgo. Entonces, ahorita particularmente en la situación que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, sí hay estrés. Hay un estrés, hay miedo, hay situaciones de cambio. Creo que nosotros como comunidad, como organizaciones, lo que tenemos es que educar a toda nuestra gente para saber cómo ellos tienen que actuar y cómo tienen que prevenir cualquier situación que ellos puedan presentarse. Básicamente eso es lo que quería expresar. Gracias. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alba Pérez. ¿Qué tal, Alba? Patricia. La pregunta es, cuando viste esta reacción de las personas, de estos campesinos, que ya se habían acostumbrado a vivir de esa manera, a saber que un paso en falso podía significar la muerte, ¿qué sentiste? ¿Cuáles fueron esas emociones que te despertó esa situación? Ahorita tú me preguntas eso y ya me va a poner a llorar, ¿ya? Pues es decir, yo no, es decir, sentí si puedo decirte que tenía una sensación de mucha, no te puedo decir que era empatía, porque yo no pudiese vivir en una situación así. Sentí mucha tristeza de que las personas se tengan que adaptar a la violencia, adaptar a un sistema de vida que ellos, a lo mejor ni siquiera ellos pudiesen tener expectativas propias de lo que ellos se merecen como seres humanos. Eso fue la tristeza que yo tenía, que ellos mismos no saben qué es lo que tú como ser humano, cuáles son tus derechos, qué es tu vida. No tenían ni siquiera sentido de lo que era su propia vida, no tenían valor a la vida. Sencillamente era vivir por vivir, lo que nos toca vivir, eso es y ya. Entonces esa era una tristeza de pérdidas de vida en vidas. Esa era mi situación. No de las que ya se fueron, sino la pérdida de los que están vivos y tienen que vivir con eso. Básicamente. Muchas gracias por compartirnos de esta manera. Ok, muchas gracias. Sí, yo creo que hay tristeza profunda y creo que podemos comprender, ¿no?, cuando vemos también casos de personas migrantes por acá que también se sienten así, como que no tienen alternativa, como que nadie las valora y cómo eso nos puede impactar de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, es parte de nuestro trabajo y a lo que tenemos que estar pues pendientes, ¿no? Y por eso ayudarnos mucho, juntarnos mucho, pedir el apoyo de los compañeros, compañeras. A veces llorar juntos nos ayuda y luego seguimos adelante, ¿no? Muchísimas gracias, Alba. Tenemos 3 participaciones más. Aquí en la sede presencial, se me preparan en Los Ángeles y luego en iniciativa. Adelante, Memo. Ok, con respecto de las expectativas de la ciudadanía, con respecto del nuevo gobierno, es indudable que las expectativas ahí están. Es indudable que la gente está esperando ese cambio que ha estado esperando desde hace tiempo, ¿no? Desde que terminó con el PRI, dijeron viene el PAN, va a haber un cambio y todo eso, ¿no? O sea, la gente continúa en esas expectativas de un cambio verdadero hacia las políticas y el Estado mexicano. Yo creo que se nos ha olvidado una cosa muy fundamental, ¿no? Los cambios no vienen por parte de los gobiernos, los cambios vienen por parte de la sociedad. La sociedad tiene que ser una sociedad activa, donde crees las plataformas y los proyectos que necesita tu propia comunidad. Si tu comunidad no está trabajando y no está viendo lo que necesitas ahí, sin estar pensando en lo que necesita la nación, sino simplemente lo que necesitas ahí, es muy difícil que puedas cambiar todo lo demás.
Yo creo entonces que las expectativas están bien, pero debemos de empezar a pensar más en una ciudadanía participativa. Dejemos de pensar en la democracia representativa y empecemos a trabajar en una democracia participativa. ¿Qué es esto? Que nosotros no esperemos cada 6 años o cada 3 años en ir a votar para poner a un gobernante en este país para que entonces él empiece a cambiar las cosas. Yo no creo eso. Nosotros como organizaciones sociales, como individuos de esta propia sociedad, debemos hacer esos cambios. ¿Tenemos que trabajar con el gobierno? Sí, pero nosotros tenemos que hacer esos cambios, tenemos que empezar a activar esa forma de cómo trabajar con el gobierno, y eso es algo fundamental ahora, ¿no? A mí se me hizo extraño, estuve viviendo en los Estados Unidos más de 15 años. ¿Dónde? Estuve viviendo en diferentes partes, pero al último estuve viviendo en Chicago. Se me hizo muy chido de que los alcaldes de cada le llaman allá, de cada comunidad tienen una reunión, ¿no? Y si algo no te parecía, tú ibas a la reunión y ahí lo hacías. Aquí eso no sucede. Pero, bueno, podemos empezar a trabajar en algo similar. A lo que voy es que, digo, la sociedad a veces olvida que nosotros somos los que tenemos que dirigir esta forma de gobernar el país. No una sola persona, porque de todos modos, si les dejamos todo el trabajo a ellos, va a ser muy difícil que se pueda trabajar en algo en conjunto. Digo, si algo te falta en tu comunidad, empiézalo a resolver basado en la comunidad. ¿Qué es lo que necesita la comunidad? Bueno, necesitamos escuelas, necesitamos un mejoramiento en la luz, necesitamos esto. Bueno, empieza a trabajar en eso. Pero creo yo, o sea, las expectativas están bien, pero necesitamos empezar a trabajar junto al gobierno y decirle qué es lo que está sucediendo y qué necesitamos para que sí haya un cambio verdadero. Pues podríamos decir, según entiendo de lo que nos estás diciendo, hay expectativas aparentemente bien fundadas, pero como que hay mucho de fantasía en esto. Es la fantasía de que viene este Salvador y el gobierno no va a hacer todo. Entonces quizá estas expectativas quizá no estén tan bien fundadas. Quizá la expectativa, digamos, legítima sea, va a haber una oportunidad de cambio. Pero como dices, si no es la sociedad la que se involucra, esa oportunidad puede no hacerse realidad, ¿no? Y aquí es bien interesante porque alguien me preguntaba, ¿cómo se relaciona todo esto con las emociones? ¿No? ¿Cómo? Bueno, hay expectativas que si no están bien fundadas, pueden llevar a una gran decepción, a una gran frustración. Porque acuérdense, y también lo vamos a ver ahorita, es lo que sigue, ¿qué es la frustración? Para mí la frustración de una manera muy clara es esa diferencia entre lo que espero, entre esa expectativa y el logro que tengo. Entre más alta sea la expectativa en relación, entre más separada la expectativa en relación con el logro, mayor va a ser la frustración. Entonces, aquí es muy importante, nosotros hablábamos de experiencias individuales en términos de incertidumbre, etcétera, pero como sociedad y como individuos y como instituciones, organizaciones de sociedad civil, podemos no asumir que la posibilidad del cambio no va a venir de un Mesías. Un señor en un taxi me decía allá en Jalapa, Veracruz, es que cada 2000 años hay un Mesías. López Obrador es nuestro Mesías. Y yo, ¿what? Y por más que yo le decía, bueno, pero es que la sociedad tiene que actuar y que cumplan, forzarlos a que cumplan lo que sea, y él no podía cambiar su discurso, es que era el Mesías. Entonces hay una esperanza en un cambio, pero si está mal fundado el modo de llegar, el modo de aprovechar este recurso, esta posibilidad de cambio, esta oportunidad, entonces la frustración que nos espera puede ser muy grande. Y eso es bien importante para nosotras y nosotros en el trabajo de defensa de derechos humanos. No nos engañemos y no pongamos nuestras expectativas en el lugar incorrecto. Creo que para nosotros quizá puede ser menos peligroso porque estamos acostumbrados a que nos dan promesas y luego no nos cumplan. Pero como que ahorita hay un ambiente social de esperanza, como que bulle ese ambiente, pero sin lo que le toca acompañarse,
que es la acción del ciudadano, de la ciudadana, la acción organizada, la acción individual en cualquier ambiente en el que estemos. Cuidado, porque muchas de esas expectativas, si se convierten en frustración, las personas, el desencanto que va a haber a nivel social puede también expresarse a nivel individual, ¿no? Personas que tiren la toalla, que digan, pues ni con este se va a poder, pues ya para qué tratamos, ¿no? Entonces fíjense la importancia que es tener expectativas que puedan sustentarse. No podemos hacer planes, no podemos esperar cosas sin fundamento. Por eso yo preguntaba, ¿crees que tienen fundamento las expectativas? Porque en la medida en que nuestras expectativas en nuestro trabajo cotidiano tengan fundamento, hay mayor posibilidad de que lleguemos al logro, que tengan fundamento y que elaboremos un plan para llegar a donde queremos. Si algo falla en esto, los logros pueden ser bastante más elusivos, ¿no? Se nos van a escapar. Y la consecuencia va a ser, en todos estos niveles, personal, gente que de plano se retira de los movimientos sociales porque no le dieron lo que esperaba, pero que no se pone a hacer el análisis de realmente qué pasó. Puede ser en nuestra organización, que esperemos que ahora la jefa de gobierno de aquí, de la, ¿cómo se apellida? La muchacha, ella, que realmente tenga una posición, políticas de mucha bienvenida a los migrantes, etcétera. Si no hacemos el trabajo que nos toca y demandamos y nos organizamos, y lo que hemos venido haciendo, pues a lo mejor nuestras expectativas que pudieran estar fundadas en la cuestión de la oportunidad, finalmente no nos van a llevar a donde queremos, no vamos a lograr lo que queremos, porque no hacemos una lectura adecuada. Fíjense qué importante es saber el piso, la tierra que estamos pisando. Y sí es muy importante en términos de emociones, porque parece que está lejos, pero no. La emoción cotidiana tiene que ver, uno, con esa frustración ante la locura de los gobiernos actuales o del gobierno de hace décadas, ¿no? No hay verdad, no hay justicia, ¿no? Se sigue escondiendo, tenemos que seguir marchando por Tlatelolco, que no se olviden, porque hay más afrentas. Ayotzinapa, los 72 migrantes. ¿Cómo seguimos en ese ambiente de que, como tú decías, ¿no? Ya está la gente cansada? Alguien decía, harta, ¿no? Pero a veces cuando estamos en esa posición, y eso tiene que ver con el burnout, cualquier rayo de esperanza nos atrapa. Es parte de hacer una evaluación equivocada de una situación que nos lleva a actuar de manera equivocada. Cuando estamos en una posición de desgaste, cuando ya no sabemos por dónde hacerle para resolver el tema legal, o el tema psicológico, o el tema organizativo, cualquier rayito de esperanza nos agarramos, nos colgamos de él, ¿no? Tengamos cuidado, porque eso nos puede llevar a una frustración aún mayor, a una tristeza aún mayor, a una depresión mayor. Una depresión, ¿de dónde surge esa depresión? Cuando ya no vemos salidas. Ya no hay salidas, pues me enconcho, ¿no? Entonces, sí, tiene mucho que ver con las emociones, y yo creo que un ejercicio que podemos llevarnos de esta sesión y de mañana y en general es cómo esos eventos que parecieran tan lejanos de mi cotidianidad, en alguna parte, ¿no? O sea, este gobierno que va a cambiar, cómo todo ese ambiente social y todos esos eventos y todas esas, digamos, procesos y épocas, esta es una época de cambio y de esperanza, cómo nos afectan a nivel personal y cómo pueden influir nuestras decisiones cotidianas en, por ejemplo, una planeación de la organización. Nos decía la compañera, cada mes tenemos que replanear otra vez, porque a ver qué se le ocurre a esta gente, ¿no? Y otra vez hay que ver, y otra vez replantear procesos, y otra vez. Nosotros no estamos ahí tan dinámicos, pero también lo hemos sufrido, ¿no? A veces más, a veces menos. Fíjense cómo realmente está influyendo y desgasta. Y el estrés ahí está. Tenemos que asegurarnos de que tenemos herramientas como la respiración, como el encontrar certidumbre entre unos y otros, en la dimensión de mutualidad del cuidado, como tener más recursos, como tener más conocimientos, estar mejor formadas, mejor formados. Todo esto, como disminuye la incertidumbre, nos da mayor sensación de control. Eso disminuye el estrés. ¿Se acuerdan, no? Características de una situación estresante: ambigüedad, falta de información, incertidumbre y prolongación en el tiempo. En la medida en que tengamos más información, más capacidades, más herramientas,
vamos a sentir menos estrés. Adelante. Bueno, teníamos una última participación allá en la oficina de Iniciativa Ciudadana. No sé si todavía quieran la palabra. Hola. Adelante. Hola, mi nombre es Montserrat López y bueno, en mi experiencia como psicóloga, necesito compartirles que para mí no es que la gente o que nos acostumbremos nosotras a la violencia, sino que más bien lo que normalizamos es la respuesta hacia la violencia. Lo que hacemos normal es cómo estamos respondiendo a la violencia y cómo vamos como copiándole a la otra, al otro, lo que más le funcionó para un evento violento, ¿no? Pero sí nos sigue sorprendiendo la violencia y testigo de eso es ese mecanismo de defensa de decir, pues van a venir y seguramente van a matar a alguien y ya estamos esperando a ver a quién, ¿no? Pero ya no es que no están tomando en cuenta la violencia, sino están tomándola desde el lugar de la impotencia y el mecanismo es no quiero sentir, ¿no? Y es que el aparato psíquico pues es así funciona, para poder mantenerse estructurado, pues recurre al lugar más seguro. Por ejemplo, esa mujer que va y pide ayuda y de repente regresa con el maltratador, con el violentador, pues no es que se arrepienta realmente, sino que el aparato psíquico le invoca a regresar al lugar psíquico más estable y más próximo. Cuando empieza la incertidumbre y no sabe qué hacer ante esa incertidumbre y no tiene herramientas para salir adelante y no puede saber si mañana van a comer sus hijos y no sabe dónde va a ir a parar, ¿no? Entonces lo que hace es su aparato psíquico, para no enloquecer, para no desestructurarse, para no caer en el caos, entonces recurre a esta estructura más segura, más próxima, aunque sea la violenta. Vuelvo a decir, bueno, para cómo, y esto coincide mucho con lo que dice Patti, porque lo que tenemos que hacer es llenarnos de otras habilidades y de otros recursos para que el aparato psíquico sepa que hay otras alternativas. Y entonces empezar a innovar en esta respuesta y darle otros mecanismos de defensa y otras posibilidades a nuestro aparato psíquico. Bueno, eso sería por mi parte. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Me permites hacer un comentario? Sí, claro. Yo no quise ser una fuente de estrés para ustedes en esta sesión. Solamente quisiera recordarles a todas las sedes y aquí en la sede presencial, si por favor podemos cuidar el tema del tiempo con las participaciones. Era una sesión que necesitaba un poco más para poder escucharlas, para las preguntas, respuestas, pero les quiero solicitar de manera muy amable a las sedes, aquí en la sede presencial, si podemos moderar nuestro tiempo a unas participaciones más o menos de 2 minutos. Muchas gracias. Gracias. Eres la guardiana del tiempo, ni modo, a ti te toca. Los dejo y... Yo también agarro monte, no creas. Muchas gracias, Montserrat, por la participación. Yo estoy de acuerdo en varias de las cosas que dices. Hay situaciones que son completamente anormales y nosotros reaccionamos de una manera acorde con la situación. No normal en condiciones distintas, pero sí acorde con la situación. Entonces son respuestas anormales en otra situación, pero para esta situación parecieran tú estás hablando casi de sobrevivencia, ¿no? También tomémoslo en cuenta, no juzguemos con facilidad. En el tema de la violencia doméstica tendemos mucho, ¿no? Como a juzgar muy rápidamente, ¿cómo que vuelve con el violento? Hay tantos factores ahí, tantos inmensidad de factores para que una persona tome una decisión. Ahorita ya lo vimos, hay factores para sentir una emoción. Imagínense todo lo que uno evalúa, ¿no? Todo lo que toma en cuenta los pros, los contras, etcétera. Nosotros como seres humanos hacemos eso.
Todo el tiempo estamos evaluando. A veces pareciera así, que no sucede, porque es tan automático. Todo el tiempo estamos evaluando. Todo el tiempo. Es la manera como vivimos, como nos relacionamos con el ambiente. Ahorita mismo, ¿no? Evalúa hacia que ya se nos está acabando el tiempo, pues reacciona, claro. ¿No? A lo mejor en otras circunstancias diría otra cosa, nosotros mismos, nosotras mismas, ¿no? Entonces, recordemos, todo el tiempo estamos evaluando, pero entre mayores recursos, como nos recuerda Montserrat, entre mayores habilidades que tengamos, esas evaluaciones pueden ser mejores y podemos llegar a plantearnos planes mejores para responder a esto. Esta sesión, que ahorita vamos a tomar un break, pero luego seguimos, tiene que ver con eso, con que comprendamos que estos procesos no están más allá de nosotros y nosotras. Hay cosas que no controlamos, claro, pero hay cosas que sí. Controlamos nuestra cognición, esa sí la controlamos, ¿no? Podemos controlar entonces nuestras emociones. Controlamos nuestra respiración, ¿no? ¿Qué más? Es mía y mía, yo no puedo controlar la respiración de hacia ver, ¿no? Pero la mía sí la puedo controlar y me puedo ayudar de ella. Puedo controlar relajación una vez al día, por ejemplo. 5 minutos, ¿será muy complicado? Cuando estoy en el metro o en el metrobús así, 5 minutos. Eso sí lo puedo controlar. Porque hay tanto fuera del control. Aprovechemos lo que sí podemos, ¿no? Es un cómo, como decía un compañero al inicio en las presentaciones, ¿no? El cómo. ¿Cómo? Así. Identificando esas situaciones, momentos, recursos, espacios, los que sí puedo controlar y aprovechando, ¿no? Realmente entrenarme, eso es una cuestión también de entrenarnos, para aprovecharlos, que ya lo automático sea aprovecharlos y no dejarlos pasar, que lo automático sea respirar y no tener aquí el nudo en la garganta. ¿Será que lo podemos hacer? ¿Ustedes qué dicen? 10 segundos de respiración cada hora. ¿Quién puede hacerlo? 10 segundos de respiración cada hora. Pero respiración así profunda. 10 segundos. ¿Es mucho? Levanten la mano. ¿Quién puede darse 10 segundos de respiración cada hora? 10 segundos. ¿Mucho? Es contestar un WhatsApp. ¿No? ¿No? Es contestar un WhatsApp, mandar un Twitter. Pues en una de esas, en lugar de contestar un WhatsApp o mandar un Twitter, nos respiramos. ¿Sí? Bueno, nos vamos a ir a un break de ¿cuánto tiempo? 10 minutos. De 10 minutos para que nos despejemos, nos movamos y luego ya volvemos. 6:27 son 6:37 y el equivalente en usos horarios en otros lados, pero aquí nos vemos. Saludos.